Justamente de la palabra de Dios, hoy el título que le puse a este mensaje es Honrando el Ministerio. ¿Sí? Y, y seguramente cuando pensamos justamente en la palabra ministerio, alguna vez le han preguntado, bueno, che, ¿y vos qué haces en la iglesia? ¿No? ¿De qué servís? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás en algún ministerio? Y justamente es una de esas preguntas que siempre se hace cuando viene alguien nuevo, ¿no? Cuando conocemos, a mí me gusta cuando vamos a reuniones quizás unidas de jóvenes en otros lugares y te pones a hablar con él y dices, che, ¿y vos qué haces en la iglesia? ¿Qué estás sirviendo? ¿Dónde estás? ¿No? O sea, ¿qué es lo que estás haciendo dentro de la iglesia? Y lo entendemos de esa manera, ¿no? Si yo hoy te preguntara cuál es tu ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿No? Si yo te preguntara, bueno, ¿y cuál es tu ministerio? ¿No? ¿O dónde estás sirviendo vos en la iglesia? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es justamente tu labor en la iglesia? Y un poco la palabra, en el griego justamente cuando hablamos de ministerio, no significa otra cosa que no sea servicio. ¿Sí? Hay una palabra que se usa que es diaconía, que dice servicio o un labor, una tarea específica, que deriva también de el otro término que es diácono o diacono, que es justamente servidor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de servicio de ministerio, lo que estamos hablando justamente es esa palabra, ministerio, ¿sí? Es un servicio es una tarea. Algunos tienen una tarea específica, una labor específica que Dios te está dando, ¿sí? Un ministerio donde servir. Entonces ahí estamos, ¿no? Mi ministerio es mi servicio, ¿no? Lo que yo hago para otros, lo que yo hago para el Señor. Y después está por otro lado, como derivado de este término, diacono o diácono, que es el servidor, o sea, el ministro, ¿no? El que da ese servicio. Entonces, yo dentro de la congregación puedo ser el ministro, el diácono, esta persona que está dando un servicio, ¿sí? Pero ese servicio que yo doy, o cuando se te pregunten en algún momento, ¿cuál es tu ministerio? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué haces dentro de la iglesia? Bueno, pensar eso, ¿no? ¿Cuál es mi servicio? ¿No? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo en donde estoy sirviendo? Y hay justamente muchas maneras de servir a Dios y de servir a los demás, ¿sí? Yo creo que todos los que estamos acá, esto que estoy hablando no es nada nuevo. Uno podría decir, che, ¿qué haces en la iglesia? ¿Dónde estás sirviendo? Y bueno, y podría decir, y yo estoy en el Ministerio de Educación Cristiana, ¿no? No sé, dando mis primeros pasos, ayudando en educación con los niños. Otro podría decir, bueno, yo estoy sirviendo en evangelismo, buenísimo. Yo estoy en el Ministerio de Adoración, de Finanzas. Quizás otro podría decir, y yo quiero servir, pero la verdad que no sé, no me dan el lugar, ¿no? O yo quiero servir, pero todavía no sé en qué, Dios no me reveló cuál es un don, un talento. Y la verdad que, bueno, podemos servir justamente en diferentes ministerios o áreas. Y cuando yo sirvo en diferentes ministerios o en diferentes áreas, bueno, un poco tiene que ver con el conocimiento que yo tengo de esos dones y talentos que Dios me ha dado, ¿sí? Un poco tiene que ver con ciertas características especiales con las que Dios te ha favorecido, te ha equipado. Entonces vos decís, bueno, con lo que Dios me dio, yo puedo servir y lo puedo encarar por este lado, ¿no? Este ministerio, este servicio, este área en la iglesia, creo que se adapta a mis personas, a las cualidades que yo tengo. Entonces uno dice, bueno, puedo tener un ministerio específico o un llamado específico de parte de Dios. Pero justamente hay un ministerio en el cual todos debemos participar y a veces justamente queda de lado por estar nosotros muy ocupados en lo que entendemos que es mi ministerio, mi llamado, mi propósito, ¿no? No sé, alguien que canta lindo dice, bueno, entro a la iglesia, voy de una al ministerio de oración, ¿no? Y me aboco a eso. Alguien que sabe o que tiene el don de maestro, que le es fácil enseñar, que le es fácil comunicar, dice, bueno, voy a la iglesia, me congrego, recibo al Señor en mi vida. Listo, ponemos a esa persona o esa persona dice, yo creo que puedo estar sirviendo, enseñando a los niños, enseñando en lo que es algún curso, ¿no? Como esto que decíamos, escuela de vida, los primeros pasos. Entonces la persona como que, bueno, ya tengo ciertas características, ¿no? Reconozco ciertas habilidades que Dios me dio y voy por ese lado. Pero justamente, honrando el ministerio, hay un ministerio que el Señor nos dio, ¿sí?
que muchas veces nosotros lo dejamos de lado porque estamos atendiendo justamente a esto. Yo estoy en adoración, hago lo que atañe a adoración. Yo estoy en educación cristiana, hago solamente lo que atañe a educación cristiana, ¿no? Los hermanos de evangelismo se encargarán justamente de eso, de evangelizar, ¿no? Los hermanos que están en sonido se encargan solamente de sonido, vendrán un rato antes, acomodarán las cosas. Y a veces parece muy, digamos, como le decimos así el paciente, no, eso no puede pasar, pero a veces nos metimos tanto en la tarea, nos metimos tanto justamente en el servicio porque tenemos cualidades específicas, porque Dios nos dotó de tal manera, que hay un ministerio que el Señor le dejó a su iglesia, hay un ministerio que el Señor le dejó a cada creyente, que lo dejamos de lado. O a veces lo miramos medio de reojo. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al cuerpo y decimos, buenísimo que estamos sirviendo al cuerpo, buenísimo que estamos sirviendo en la iglesia. De hecho, los dones justamente vienen para eso, no para capacitar al cuerpo de Cristo. Pero ¿qué pasa con este gran llamado, este gran ministerio que todos tenemos? Segunda de Corintios 5 justamente nos habla de este ministerio, de este servicio, que es el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando te pregunten en algún momento, ¿cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu servicio? ¿Cuál es tu tarea? La verdad, mi ministerio es el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque es el ministerio que el Señor nos dejó a todos, a cada creyente. Entonces, por esto digo, ¿no? A veces nosotros estamos muy abocados a lo que es la tarea y a lo que tengo que hacer, y a veces en el afán de hacer, nos olvidamos verdaderamente de lo importante, de lo trascendental. No digo que el ser responsable con un servicio, acá con adoración, que venimos en la semana, preparamos las canciones, el que tiene que preparar una clase o dar algún estudio, bueno, se tomará su tiempo, prepara, ¿no? Lo hace con diligencia porque el Señor nos manda a ello, ¿no? A ser buenos administradores, buenos mayordomos, pero no nos tenemos que quitar el foco o desviar o dejar esta gran responsabilidad que el Señor nos da a un sector de la congregación, ¿no? Muchas veces yo asisto a una iglesia, una congregación prácticamente desde que nací. No siempre estuve comprometido con el Señor, pero sí, bueno, estuve o mamé desde pequeño lo que es la vida de iglesia. Y sinceramente muchas veces veía como que el evangelismo justamente era algo que solamente le correspondía a eso, ¿no? A un par de loquitos que se animaban a hablar y salían a la calle, entonces ellos se encargaban del evangelismo, de predicar, de anunciar a otros a Cristo, ¿no? Y yo lo veía de esa manera. Pero la verdad es que esto no es para un grupo selecto, este llamado, este ministerio de la reconciliación, sino que es para toda la iglesia. Y si me acompañás a leer 2 de Corintios 5, vamos a leer desde el 16 hasta el 21. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, una nueva criatura. Es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cierra tus ojos ahí si así lo deseas. Señor, te entregamos esta palabra en tus manos, Señor, este tiempo en tus manos, reconociendo, Señor, que todo lo que sale de tu boca es para nuestro bien. Por eso, Señor, nos abrimos, Señor, nos ponemos en alerta, Señor, para toda palabra que hoy quieras derramar sobre nuestros corazones. Señor, abrir nuestros oídos, nuestro entendimiento, y te rogamos, Señor, que por medio de tu palabra vos hoy
trabajes en nuestros corazones, trabajes en nuestra mente, en nuestro ser interior, Señor, todo aquello que tengas que remover en nuestra vida, que lo hagas, Señor, para que realmente podamos atender a tu llamado, Señor, a lo que vos nos querés decir, a lo que vos nos querés mostrar, a lo que vos nos querés recordar, Señor, porque sabemos que muchas veces justamente lo que hace el Espíritu Santo es eso, recordarnos esas palabras que salieron de la boca de Jesús. Eso que en algún momento escuchamos y por el afán del día a día quizás se nos olvida, lo pasamos por alto. Hoy, Espíritu Santo, te rogamos que nos lo recuerdes una vez más, que le pongas el valor en nuestro corazón, ese peso de gloria justamente a este ministerio, que es el de la reconciliación. Porque sabemos que está en tu corazón el reconciliar al mundo, ya lo has hecho en Cristo, Señor, y necesitamos realmente nosotros también atender a ese llamado y que sea prioridad para cada uno de nosotros. Te bendecimos, te honramos, Señor, bendecimos tu palabra y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bien, tenemos acá entonces el ministerio de la reconciliación. Y es una palabra justamente que Pablo menciona en varias de sus cartas, ¿sí? Todo el tiempo está hablando. Le habla a los romanos, habla en Efesios también, habla en Colosenses. Es una palabra que él la tiene muy en cuenta porque sabemos que Pablo justamente era una persona que perseguía a la iglesia. Era una persona que él dice, no, yo soy el peor de todos los pecadores. Es una persona que tiene autoridad para poder hablar de gracia de parte de Dios, de favor de parte de Dios, porque Dios tuvo justamente esa gracia sobre su vida, ¿no? Cuando lo encuentra ahí en el camino a Damasco, ¿no? Él justamente con este afán de querer hacer una tarea para el Señor, y un poco esto que hablamos, ¿no? Muchas veces el afán de hacer tareas y tareas y tareas, él con este afán de querer hacer una tarea para el Señor, justamente estaba yendo en contra del pueblo de Dios. Estaba yendo en contra de ese pueblo que el Señor estaba reconciliando consigo mismo. Entonces, Pablo es una persona que nos puede hablar de reconciliación, porque él entendía lo que era antes de estar en Cristo y entendía también ahora lo que es estando en Cristo, ¿no? Una persona que se le cambió el nombre, una persona que tuvo que dejar atrás todo su pasado, o que el Señor dejó atrás todo su pasado, para que sea un instrumento que iba a unir justamente los gentiles, ¿no? Con el pueblo de Dios, y realmente él entendía, ¿sí? Él entendía lo que era el peso de este ministerio que el Señor había dejado. Entonces, a cada lugar que iba, él trataba, ¿sí? Insistía con esta palabra, porque es el ministerio que el Señor nos había encargado a nosotros como hijos, como iglesia, como su pueblo. Esta palabra nos llama a nosotros a la restauración por completo de una relación. Cuando hablamos de reconciliación, justamente es eso, ¿no? Es una palabra que está hablando de esa restauración que se da por completo en una relación. Cuando hablamos de reconciliación, también estamos hablando justamente de traer paz, de traer armonía entre dos partes. Y esto es lo que el Señor está haciendo y esto es lo que Pablo promovía. Quiere decir justamente que es algo que estuvo originalmente en comunión, en paz, en amistad y se quebró. Ese lazo de confianza, esa relación que había entre Dios y el hombre se rompió. Todo se remite obviamente al jardín del Edén, en un rato lo vamos a mencionar. Pero es justamente eso, ¿no? Es una relación que se rompió. Y el Señor justamente lo que hace o lo que insiste es volver a reconciliar eso, ¿no? Eso que se había perdido. Después tenemos el ejemplo de la oveja perdida también, ¿no? Eso que se había perdido justamente el Señor lo va a buscar. Hace un tiempo leía un libro que, pensando un poco en esto del Edén, habla de eso, ¿no? Dice, volviendo al jardín de la amistad. Y es algo muy lindo y muy interesante justamente que el Señor nos llama a nosotros, nos llama amigos, ¿no? Esa obra tan maravillosa del Señor no solamente nos reconcilia, sino que Él quiere formar con nosotros, con aquello que estaba perdido, aquello que Él va a buscar, quiere formar una nueva amistad. Una amistad que de hecho es una amistad que va mucho más profunda de esa amistad original en el jardín del Edén, porque es una libertad que justamente... una relación que justamente nosotros tenemos libertad, contamos con el Señor en todo momento, a donde vamos, porque llevamos su presencia, porque fuimos sellados con su Espíritu Santo. Entonces es una amistad y una relación profunda a la que el Señor nos invita
¿no? Esta reconciliación que hace el Señor con nosotros justamente es eso, es una restauración por completo. Es una restauración que el Señor nos invita para poder estar en paz y en armonía con Él. Y justamente este es el anhelo del Señor, volver a esa relación de amor, volver a esa relación genuina, volver justamente al huerto donde había esa comunión directa con el Señor, donde no hay nada, ¿sí?, que se nos interponga. Justamente lo que Jesús vino a hacer, ¿no?, cuando dice que ahora nosotros podemos llegar por detrás de la cortina del templo, en esa cortina que dividía. Justamente lo que Jesús está haciendo con eso es, bueno, hijo, hija, tenemos acceso directo, podemos tener una comunión sana, podemos tener una comunión pura, podemos tener una comunión real, una comunión en donde no haya nada que se interponga entre nosotros. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Entonces, en su momento se necesitaba un sacerdote para poder expiar los pecados del pueblo, y de alguna manera esa era como una especie de intercesión, ¿no? Entonces había alguien que intercedía entre Dios y el pueblo, que era el sacerdote, que tenía que hacer todo un ritual para poder entrar, y para poder entrar a ese lugar santísimo lo hacía una vez al año, y Jesús vino justamente a romper todo eso, a quitar toda barrera, para que nosotros podamos tener una comunión directa. Así que decime si no tiene peso cuando decimos, el Señor te está buscando, el Señor se quiere relacionar con vos, el Señor te quiere hablar a través de su palabra, el Señor quiere venir a cultivar una relación de amistad, una relación íntima, una relación genuina con vos. Es decir, el Dios del universo, el creador de todas las cosas, quiere entablar una relación con alguien como yo, que quizás me veo insignificante, con una persona como Pablo, que se veía que era el peor, ¿no?, de todos los pecadores. Y sin embargo él entendía la gracia de Dios y podía hablar de la gracia de Dios y experimentaba la gracia de Dios. Entonces, como mencionábamos recién, es una persona más que autorizada para poder hablar de reconciliación, porque él entendía lo que es el perdón y lo que es la gracia. Si yo no entiendo lo que es el perdón y la gracia de Dios, es imposible que me pueda reconciliar con Él. Porque no tendría de qué arrepentirme, no tendría qué cosas reconocer. O sea, estoy lejos de Dios, pero ¿por qué estoy lejos de Dios? Si, como piensan algunos, ¿no?, si no mato, si no robo. En la semana hablábamos con los jóvenes, ¿no? Cada uno tiene ahí su punto donde el Señor nos llama la atención. Hablábamos un poco con los jóvenes con esto de, y mencionábamos al hijo pródigo, ¿no? Al joven rico. Era intachable supuestamente cómo él se veía, cómo se miraba al espejo, él honraba a sus padres, él honraba al Señor, él cumplía todos los mandamientos, ¿no? Y Jesús lo miró y le dijo algo específico, ¿no? Jesús entendió que está bien, era una persona, podríamos decir, políticamente correcta, que se apegaba a la ley y demás, pero Jesús entendía que esa persona no podía soltar su dinero. No tenía 2 monedas, no tenía 3 monedas, dice, tenía muchas riquezas. Entonces estaba su corazón aferrado a eso. Entonces Jesús te va a ir, ¿no? Y creo que la semana pasada hablamos con los chicos de esto, de te va a costar. Jesús va a ir justamente a eso que te cuesta, ¿no? Muchas veces decimos, Señor, estoy abierto a los cambios que tengas que hacer en mi vida, y nos entregamos al Señor por completo. Pero cuando el Señor nos pide eso que nos cuesta, es donde realmente tenemos que decir, bueno, ¿qué hago? ¿No? ¿Tomo la decisión por el Señor o sigo por esto? Porque podemos cantar, podemos levantar los brazos, podemos venir todos los domingos, los sábados, a una iglesia, a una reunión, pero cuando el Señor nos pide eso que nos cuesta, ahí realmente es donde se prueba nuestra fe. Si realmente mi amor por el Señor está atado a cumplir, ¿no? Señor, yo no voy a faltar nunca, no voy a faltar ningún domingo. Voy a venir todos los domingos a la iglesia, voy a, no sé, cuando haya evangelismo voy a estar, en cada reunión de servicio que haya yo voy a estar. Y, Señor, eso yo te lo prometo, voy a estar siempre. Y por ahí vemos personas o vemos hermanos de años que son fieles y vos los ves que están en el Señor y caminan con Él. Pero es siempre eso, ¿no? Cumplir. Pues esta persona nunca faltó. No sé si a mí de chiquito me gustaba ir a la escuela, ya después de grande no me gustó y empecé a tener más falta.
Pero de chiquito me encantaba ir a la escuela, me encantaba, me encantaba. De hecho, esperaba a veces que terminen las vacaciones para poder ir a la escuela, porque me gustaba, me veía con mis amigos y demás. Y seguramente a más de uno se lo habrán dicho, ¿no? Vos parecés Sarmiento, ¿no? Como que no faltás nunca. Es feriado o hay paro, lo que sea, y el tipo quería estar ahí. Entonces, a veces, quizás somos de esa manera, ¿no? Cumplimos y cumplimos y cumplimos. Y estamos y estamos y estamos. Pero cuando el Señor nos pide cosas que realmente nos va a costar y que realmente quizás nos va a mover toda la estantería, ahí ponemos peros, ¿no? Ponemos peros o ponemos un freno. Y podemos ver que quizás hay hermanos de años que asisten y asisten y asisten a una congregación, pero siempre tienen un techo. Nunca se pueden comprometer del todo con una tarea, nunca se pueden o se le puede asignar una tarea, digamos, en el sentido de tomar responsabilidad, porque bueno, sé que no lo puedo hacer. Pero ¿cómo no lo puedo hacer si nunca falto a la iglesia? ¿Cómo no lo puedo hacer si nunca, no sé, si siempre diezmo, si siempre ofrendo? Pero bueno, quizás hay cosas que el Señor nos está pidiendo que todavía nos cuesta soltar, que todavía no se las podemos entregar del todo. Y no las podemos pasar por alto, porque el Señor nos las está marcando. Y el Señor, por más que estemos bien y estemos sirviendo lo que sea, el Señor siempre va a ir a eso que te está costando soltar. ¿Quién no hubiese recibido al joven rico? Ya con las primeras preguntas que el Señor le hizo. No sé si tenés que evaluar a una persona o tenés que invitar a una persona a trabajar con vos o lo que sea. Ya con las primeras preguntas que Jesús le hizo al joven rico, más de uno hubiese dicho, bueno, el candidato para casarme, ¿no? Honraba a sus padres, obedecía al Señor, cumplía la ley, cumplía todo. Para nosotros diríamos, bueno, listo, es la persona indicada, ¿no? Que se haga cargo del ministerio, que no sé, un padre, sí, lo quiero como yerno, ¿no? Pero el Señor, quitando todo eso, ¿no? Todo ese confeti, el Señor fue a lo profundo, a lo puntual, y le dijo, vos me tenés que dar eso que te cuesta. Entonces, hasta que yo no le doy eso que me cuesta al Señor, y es muy complicado que pueda entrar realmente a una relación profunda, sincera con el Señor. Sí es un proceso, sí el Señor nos trata con amor, nos trata con gracia, pero ahí podemos ver que hay gente que está dispuesta realmente a entregarse por completo al Señor. Así como Cristo vino a reconciliarnos entregándose por completo, bueno, hay quienes están dispuestos a entregarse por completo con el Señor. Y hay quienes están dispuestos a entregarse hasta ahí, hasta donde puedo, hasta donde me siento cómodo. Entonces tenemos acá este ministerio de la reconciliación. Para entender este ministerio y entender que todos somos partes, quiero que podamos ver algunos aspectos importantes de esto que estamos mencionando acá. El primero es entender justamente que Dios nos reconcilió consigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que reconcilia acá? El Señor. Y ahí, como leíamos en 2 Corintios 5:18, dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces es fundamental entender esto. Es Dios el que toma la iniciativa. De otra forma, no se puede dar esta reconciliación. Es el Creador reconciliándose justamente con su creación. No es de otra manera. No es que yo, por mis propios méritos, más allá de que nosotros pedimos perdón y nos acercamos al Señor, no es que yo con mis propios méritos pude haber hecho algo para reconciliarme con Dios. El que toma la iniciativa de reconciliarse con su creación, de reconciliarse con nosotros, es el Señor. Porque justamente el que tomó la iniciativa fíjense que ahí dice que Cristo es el intermediario de todo esto, ¿no? El que toma la decisión de entregar a su Hijo, de dar a su Hijo por amor, justamente es el Señor. Yo no hice nada para que Cristo se entregue. Yo no hice nada para que Cristo baje de su trono, se rebaje a la situación de hombre y dé su vida por mí. De hecho, si hice algo, no fue positivo, porque es todo lo contrario. Entonces, no tenemos mérito alguno en esta reconciliación. La reconciliación nunca se va a dar desde abajo hacia arriba. Es una reconciliación que se da justamente desde arriba hacia abajo. Desde ese Dios creador que nos quiso reconciliar consigo mismo en Cristo. Entonces, para atender a este ministerio de la reconciliación,
Es fundamental entender justamente que el que toma la iniciativa de reconciliarse con nosotros justamente es el Señor. De otra forma, no lo podríamos hacer. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces la regla siempre es la misma, la ecuación siempre es la misma. El Señor toma la iniciativa. Justamente es Él el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pero este versículo es claro. Primera de Juan 4:19, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Si Dios no nos hubiese amado primero, hermanos, o sea, no estaríamos en este lugar. O quizás sí, pero para otra cosa. Entonces siempre entender esto, el que toma la iniciativa de esta reconciliación es el Señor. Esta reconciliación nos lleva a nosotros a un estado de paz con Dios, donde no hay nada que nos haga sentir tan plenos y realizados justamente como el saber que estamos en armonía y en comunión con Dios. Cuando yo entiendo que estoy en paz con Dios, puedo estar en paz con los demás. Cuando yo entiendo que estoy en armonía con el Señor, puedo estar seguro y tranquilo de que estoy cumpliendo con lo que el Señor me demanda, de que estoy llevando mi vida de una manera que al Señor lo honra. Y esta paz es la que el Señor nos trae a través de esta reconciliación. Cuando nos restaura esa relación por completo, el Señor nos quiere llevar justamente a este estado de paz, de armonía, de comunión con Él. De armonía, esa armonía es entender que están cada cosa en su lugar, ¿no? Cuando a mí me gusta, por ejemplo, no lo hago porque no me dedico, pero sí me gusta mucho esto que tiene que ver con diseño de interior y demás. Y se habla como esto del ruido visual, ¿no? ¿Qué es el ruido visual? Es cuando vos entras a un lugar y por ahí está cargado de un montón de cosas. Entonces, ¿qué empezás a hacer para que haya armonía en ese lugar? Bueno, como siempre, ¿no? Menos es más. Entonces empezás a sacar cosas, empezás a acomodar un par de libros, donde tenés una pared llena de, no sé, de un montón de cuadros, los sacás y pones algunos nomás. Y eso da, a simple vista, da como una armonía visual, ¿no? Como que vos entrás a un lugar y ya por cómo están distribuidas las cosas y por cómo está ordenado y lo que sea, te da cierta tranquilidad y cierta paz. Eso es lo que se busca. En este caso, esta armonía que justamente a la que el Señor nos quiere llevar o nos está llamando, es justamente eso, entender que cada cosa en nuestra vida está en su lugar, ¿no? Y en esta armonía de reconciliación que el Señor nos está llamando, si cada cosa está en su lugar, entonces, ¿qué es lo primero en mi vida? Amén, y recontra amén, que sea así, que así sea, ¿no? En esta armonía que el Señor nos llama y a esta paz y al estar todo en orden y cada cosa en su lugar, bueno, el Señor es lo primero. Romanos 5:1 dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén a la palabra de Dios. Entonces no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para estar en paz con Dios por nuestros propios medios. Si Él no hubiese mirado con gracia, si Él no nos hubiese mirado con gracia por medio de su Hijo, no estaríamos justamente nosotros hablando de reconciliación. No podríamos hablar de reconciliación, porque nunca por mis propios medios yo podría haber estado en paz con Dios, ¿no? Entonces era necesario justamente que Cristo fuera el intermediario entre Dios y nosotros para poder reconciliarnos con el Padre. Esta reconciliación justamente no se da por una simple disculpa de nuestra parte, ¿no? Qué sé yo, a veces nosotros aún estando en gracia cometemos errores porque obviamente no somos perfectos, estamos siendo perfeccionados, sí, pero no somos perfectos del todo, entonces a veces nos equivocamos, a veces le hablamos mal a alguien porque tenemos un día cargado por lo que sea, podemos contestarle mal a un hermano, podemos lastimar el corazón de una persona porque estamos discutiendo y no me medí con las palabras, ¿no? ¿Y qué hacemos? Bueno, voy y te pido perdón, ¿no? Y si es una disculpa sincera, buenísimo, porque está bien, nos podemos reconciliar, podemos volver otra vez a conciliarnos juntamente, ¿no? Pero acá esta reconciliación con el Señor no se da justamente por el simple hecho de pedir disculpas de nuestra parte. No, en este punto no es solamente una
esta reconciliación no es solamente con el peso de una discusión entre hermanos, una discusión con tus padres, no es un simple enojo. Literalmente dice la palabra que nosotros éramos enemigos de Dios. Entonces no puede ser un pedido de disculpas así nomás, ¿no? Porque yo estoy en enemistad con Dios. Yo era enemigo de Dios y gracias a Cristo el Señor nos llama a esta amistad, ¿no? Ya no lo llamo siervo, ahora lo llamo amigo. Romanos 5:10 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y ahí está hablando justamente de esto, ¿no? Éramos enemigos de Dios, estábamos en enemistad con el Señor. Entonces no puedo simplemente llegar y decir, Señor, perdoname y ya está. Era necesario que Cristo se entregara por cada uno de nosotros. Era necesario que Cristo fuera contado como pecador, cargando todas nuestras culpas, nuestro pecado. ¿Sí? Se necesitaba justamente ese cordero, ese sacrificio. Y eso es lo que a nosotros nos reconcilió con el Señor. Si ahí leímos el 10 y el 11 de Romanos, pero si después leen del 12 en adelante, justamente ahí menciona cómo por un solo hombre, no esto del Edén, cómo por un solo hombre, en Adán entra el pecado al mundo. Hay muchos que dicen que Adán es como una puerta, ¿no? Esa puerta por la que entra el pecado al mundo. Donde entra el pecado, la muerte, la enemistad con Dios, pero también se menciona en ese mismo pasaje que por un solo hombre todos fuimos reconciliados con Dios, ¿no? Entonces se empieza a hacer ahí la comparación entre Adán y Jesús, ¿no? Entre la corrupción de Adán, digamos, y la justificación que pudimos alcanzar en Jesús. Es muy interesante eso, que después lo puedan ver y cómo ahí se va haciendo justamente esa comparación. Entonces, para que haya reconciliación, tuvo que haber una ruptura, y para que haya una ruptura, tuvo que haber una relación. De otra manera, no se da. Porque el Señor habla de reconciliarnos y no habla de tener una nueva relación con nosotros. El Señor habla de reconciliarnos justamente porque en algún momento estuvimos en relación con Él. Por eso ahí después, a partir del versículo 12, empieza a hablar de Adán. Para que nosotros realmente pudiéramos reconciliarnos con el Señor, bueno, primero tuvo que haber una ruptura de esa relación. Y para que haya justamente una ruptura, en algún momento tuvo que haber existido una relación, una comunión con el Señor, ¿no? Y es ahí donde entra justamente Jesucristo para ser ese intercesor entre Dios y nosotros. Entonces ahí es donde volvemos justamente al jardín de la amistad, al lugar de la relación, al lugar de comunión con el Señor. Y no hay otra manera de volver justamente más que siendo reconciliados con el Padre por la entrega y el sacrificio de su Hijo. Entonces, como para cerrar un poco este punto y entender el ministerio de la reconciliación, ese ministerio, o sea, el peso que tiene ese ministerio, es entender que nosotros no tenemos mérito alguno para esta reconciliación. Si vos alguna vez le tenés que predicar a alguien, bueno, le tenés que hacer entender, mirá, esto es gracia, esto es misericordia de Dios. No hay nada que vos y yo pudiéramos haber hecho para que Dios quisiese ser nuestro amigo, para que Dios nos invite a esta relación de amistad, para que Dios se reconcilie con nosotros. Tu lugar, mi lugar, lo tomó Cristo. No hay otra manera. No tenemos ningún tipo de mérito en cuanto a esto. Entonces, en primer lugar, es entender justamente que el que nos llama a esa reconciliación, o mejor dicho, el que se reconcilió con nosotros, fue el Señor, fue Dios mismo, reconciliándose consigo mismo, reconciliando su creación en Cristo. El segundo punto dice, Dios nos da el ministerio de la reconciliación. O sea, primero se reconcilia el Señor con nosotros, primero nos llama a esa reconciliación con Él, y luego nos da una tarea, ¿sí? Nos hace a nosotros partícipes en esto de reconciliar a otros con el Señor. Si volvemos ahí a 2 de Corintios, 2 de Corintios 5,
La palabra reconciliación me sale bastante bien. La vas a escuchar todo el tiempo hoy, así que si en algún momento me trago, teneme paciencia. Pero vamos a salir con esta palabra, reconciliación. Reconciliación. Segunda de Corintios 5:18 dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio, vamos a leer el 19 también, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y el 19 dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces ahí habla justamente de que Dios en esta entrega de Cristo, este sacrificio de Cristo que estaba haciendo, pasando por alto, digamos, el pecado de la humanidad porque lo cargaba Cristo, entonces en ese momento todo el peso de pecado de la humanidad fue justamente sobre el cuerpo de Cristo en esa cruz y Dios lo llevó ahí. Y en ese momento, mientras Cristo carga y es entregado y es ese sacrificio delante del Señor, ese sacrificio, esa entrega de amor por nosotros, el Señor en ese momento estaba reconciliando consigo mismo a toda su creación. Entonces, ¿a través mío? ¿Por mis actos? No, por la obra de Cristo. Fíjense cómo el Padre siempre de alguna manera nos ve a nosotros, ¿no? Y cuando nos ve a nosotros, yo cuando leía esto, se me veía como esta figura de cuando uno mira con anteojos, ¿no? Yo no tengo problema de la vista, pero a veces me he puesto anteojos y he visto borroso. Así que entiendo que los que no ven se ponen anteojos para ver bien. Cuando vos te sacás los anteojos ves medio borroso, ¿no? Entonces, bueno, hay varias parejas que los dos usan anteojos, ¿no? Hay los Pechi, acá los Pastores, ¿quién más? Bueno, son varios, ¿no? Cuando vos estás mirando a la persona, quizás te sacás los anteojos y ves un poquito medio borroso, no ves con claridad, no la ves bien, ¿no? Y yo me imaginaba con esto, justamente cómo el Padre se reconcilia con nosotros, ¿no? Por medio del sacrificio de Cristo, ¿no? En Cristo nos estaba reconciliando. Entonces yo me imaginaba esto, que Dios nos mira a nosotros, se pone las gafas de Cristo, ¿no? Y nos está mirando y ve a nosotros, o ve en nosotros a su Hijo. Ve en nosotros justamente esa obra perfecta. Entonces, sí, valió la pena lo que mi Hijo hizo, ¿no? Y entonces, de alguna manera, lo que el Señor está haciendo acá es mirándonos a nosotros, ¿no? Reflejando a su Hijo, porque Él ve ese sacrificio, ve esa entrega. Entonces, Él ya no me ve a mí como ese hombre pecador, Él me ve a mí como un hombre justificado por la gracia y por la entrega de su Hijo. Y es muy importante esto, porque nosotros, cuando vieron que al principio leíamos, esto lo quiero mencionar ahora porque se me vino el versículo 16, no sé si está ahí en pantalla, pero dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, aunque antes conocíamos a Cristo, de esta manera ya no lo hacemos así. ¿Qué quiere decir esto? Yo no debo considerar a nadie según criterios humanos, ¿no? Porque yo cuando ya veo a un hermano en Cristo, yo no lo puedo ver como esa persona es o por las faltas que tiene esa persona, sino que yo lo tengo que ver con los ojos de Cristo, yo lo tengo que ver con la obra redentora de Cristo. Yo cuando miro a mi hermano, esto también a los padres les pasa mucho, ¿no? Quizás ven el presente de un hijo, pero uno por fe declara lo que, no, este es un hijo de Dios, este es un hijo que yo se lo entregué al Señor, va a ser un ministro del Señor. Y a veces eso es mirar con fe. ¿Por qué? Porque estamos viendo el presente, pero acá la palabra dice que no vamos a mirar a los demás o considerarlos con criterios meramente humanos, porque tenemos que ver más allá, tenemos que ver más allá de la persona. Y el Señor nos mira más allá de lo que nosotros somos. El Señor ahora nos mira con agrado porque ve en nosotros la justificación de su Hijo. El Señor ve en nosotros esa obra de gracia, de entrega, de misericordia. De otra manera el Señor no nos podría mirar a nosotros. Entonces cuando yo veo a mi hermano, cuando yo miro a mi hermano, ya no lo tengo que considerar solamente por criterios humanos, por lo que yo pienso, por la formación que tuve, por la cultura que tiene esa persona. Yo lo tengo que ver como un instrumento de Dios, como un instrumento que va a transformar el lugar en donde está, un instrumento que va a bendecir a su nación, que va a bendecir a su familia, que va a alcanzar a muchos. Entonces, de esa manera, yo veo que el Señor nos mira a nosotros.
No está viendo solamente a un joven que está ahí hablando, sino que ve a un joven que fue transformado por la gracia de su Hijo, que fue cubierto por la sangre de su Hijo. Entonces es muy importante esto, ¿no? Empezar a mirar con los ojos de la fe, empezar a ver con los lentes que el Señor nos mira a nosotros. Así que vemos acá que justamente el Señor es el que se reconcilió con nosotros, ¿no? El Señor reconcilia a la creación por medio de Cristo y el Señor nos encarga este ministerio de la reconciliación a nosotros. Entonces, con esto de que el Señor nos encarga, muchas veces nosotros nos podemos excusar justamente en esto de decir, no encontré mi ministerio, no encontré mi llamado, o peor aún, puedo decir, yo no sirvo, o yo ya sirvo, ¿no?, en varios ministerios de la iglesia, entonces no tengo tiempo para atender a este ministerio. ¿Qué hago? Que se encarguen otros, ¿no? Que se encargue realmente el hermano que tiene valentía de predicar, de anunciar, de llamar a otros a la reconciliación con Cristo. Yo estoy en otras cosas, ¿no? Yo tengo que estar acá atendiendo el sonido, atendiendo los auriculares, fijándonos que más o menos todos estemos afinados, qué sé yo. Entonces, ¿qué otros? No. Entonces, no es que por hacer algo justamente tengo que dejar esto de lado, ¿no? Justamente algo que Jesús le decía, creo que era a los fariseos, no me acuerdo ahora, pero dice, ustedes tienen que hacer esto sin dejar de hacer aquello, ¿no? Y cuando a veces nosotros nos excusamos en esto de, mirá, no puedo ir a predicarles a otro, no tengo el tiempo porque la verdad estoy sirviendo en un montón de cosas, bueno, pongamos prioridades, ¿no? Tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Toda obra para el Señor es importante. Entonces, si todavía no encontraste o no entendés o no puedes ver cuáles son esas características especiales que Dios te dio, ese don especial que Dios te dio, quizás ese llamado en tu vida, bueno, acá hay un llamado muy claro, ¿no? Y todos estamos llamados a servir en esto. Todos estamos llamados justamente a llamar a la creación, a aquellas personas que no conocen del Señor, a que se acerquen a Él, a que escuchen su mensaje, a que lo reciban. Este ministerio de la reconciliación justamente es para todo creyente, ¿sí? No es para personas con ciertas habilidades o para personas específicas. Entonces, si ya tenés un ministerio específico porque encontraste tus cualidades, tus talentos en Cristo, buenísimo, sigue adelante, pero hace esto sin dejar de prestarle atención a aquello, ¿sí? Este justamente es el gran mensaje, el gran encargo y el peso de responsabilidad está sobre toda persona que fue reconciliada con Dios en Cristo. Acá no hay grises, o es blanco, o es negro, o es tibio, o es caliente. O atiendo a este ministerio de la reconciliación, o lo dejo pasar de largo, ¿no? Entonces, ¿soy útil para el Señor o entorpezco? El ministerio de la reconciliación justamente es una responsabilidad de todos los creyentes. Es una obligación que nosotros tenemos en respuesta al amor de Dios manifestado en su Hijo. Y lo tengo que entender de esa manera. Segunda de Corintios 5, pero desde el 14 dice, el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Entonces, el amor de Cristo nos obliga. No hay escapatoria en cuanto a eso. Si lo quiero dejar de pasar, o sea, si lo quiero dejar pasar de largo, bueno, seguramente tenga sus consecuencias y yo tenga que dar cuentas y rendir cuentas delante del Señor. Es interesante ver que cuando acá menciona para los que viven, ¿sí?, dice, y Él murió para todos, Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí. No habla de toda persona que hoy está con vida, que sigue en pie, que sigue adelante, sino que habla justamente de un peso, una responsabilidad y un encargo, ¿no? Y es esa obligación que Cristo transfiere a aquellos que creen en Él. Cuando la palabra dice, y
para los que viven, ya no vivan para sí. Hay gente que sí vive para sí. De hecho, hay gente dentro de la iglesia que vive para sí. Pero Cristo no le está reclamando acá a aquellas personas que están afuera, que no le reconocen, a aquellas personas que van caminando, ¿no? Está hablando de aquellos que viven ahora en Cristo, porque antes estábamos muertos y ahora Cristo nos llamó a la vida. Estábamos en tiniebla y nos llamó a su luz admirable. Entonces encontramos vida y esa vida la encontramos en el Hijo. Y ahora, ¿sí? Este peso y este encargo dice que el Señor nos manda a nosotros a ya no vivir para nosotros mismos, sino que ahora aquellos que viven en Cristo vivan para aquel que murió por ellos, ¿sí? Y es este amor de Cristo justamente el que a nosotros nos obliga. Entonces, los que encontramos vida en Cristo, los que nos aferramos a esa vida, tenemos que vivir de una manera que a Él le agrade. El amor de Cristo nos obliga y no solo a cumplir la tarea, sino a vivir para aquel justamente que murió por cada uno de nosotros y resucitó. Eso es importante. Cristo no solamente murió por nosotros, sino que resucitó por cada uno de nosotros. Entonces no hay chance justamente de que este encargo sea una opción de las tantas que hay. No hay manera de que este ministerio para nosotros sea una opción más. Uno puede decir, empiezo a servir, creo que canto lindo, bueno, empiezo a servir y empiezo a ver si el ministerio si puedo servir justamente el ministerio de alabanza, oración, el ministerio de la música. Después con el tiempo quizás te irás dando cuenta que no es solamente cantar o no es solamente tocar un instrumento, y no toda persona que toca un instrumento o canta tiene que estar en el ministerio justamente. Podés ir viendo y sirviendo en otros ministerios de la iglesia, ¿no? Y en esto de servir, uno justamente, ¿no? Mientras estoy activo, uno va encontrando también esos talentos, esa característica que Dios puso en tu vida, que te va moldeando, te va también en tu carácter, te va llevando hacia eso para lo cual el Señor te quiere usar. Muchas veces hay hermanos que pueden ver en vos talentos que vos no ves, entonces es una confirmación dentro del cuerpo de Cristo, ¿no? Che, mirá, yo creo que vos tenés el don de servicio porque lo veo, la verdad, te veo como siempre estás dispuesto a servir. O mirá, che, la verdad que cada vez que te escucho hablar veo que decís las cosas de una manera que se entiende, decís una cosa. Entonces, bueno, puedo ver en vos como un don ahí medio expositivo y capaz que tenés ese don de maestro, consultar al Señor, fíjate. Y Dios va revelando así también, ¿no? Por medio de los hermanos, por medio de la iglesia. Pero entonces uno puede ir, bueno, pruebo en este ministerio y veo si realmente es lo que Dios me está llamando, pruebo en otro. Pero sinceramente no podemos hacer lo mismo con este ministerio de la reconciliación, porque el Señor nos los encargó a todos. Así sea que seas pastor, seas maestro, seas evangelista, hoy te toque estar enseñando con los niños. Desde el lugar en el que estés, el Señor te manda a ser un agente justamente de reconciliación. Entonces es un llamado y es un peso que el Señor nos lo da a todos. Es el mismo Jesús el que nos envía. Juan 20, 21 dice, la paz sea con ustedes, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acá ya Jesús resucitado se le aparece a algunos de sus discípulos y los envía justamente de la misma forma en la que el Padre lo envió a él, ¿sí? Y este justamente es el mensaje, no hay otro, es entender que Cristo vino a ponernos en paz con Dios, a cortar toda enemistad entre Dios y nosotros, y al aceptarlo justamente en su gracia y en su misericordia, Él nos envía para que nosotros ahora llevemos ese mismo mensaje que transforma vida, que acerca a personas hacia ese Dios de amor, de gracia. Entonces Cristo dice, de la misma forma que el Padre me envió, yo ahora los envío a ustedes. ¿Sí? Y es entender que viene con ese mismo peso, así como el Señor envió a Cristo por cada uno de nosotros y vimos todo lo que Cristo pasó, de la misma manera Cristo nos envió a nosotros. Entonces cuando Cristo le dice eso a sus discípulos, y ellos dicen, de la misma manera, pero vos tuviste que pasar por una cruz, ¿no? Porque ya habían visto todo lo que pasó Cristo, ya estaba resucitado. Vos tuviste que ser torturado, vos pasaste por el desprecio de todos, ¿no? Fuiste lacerado, fuiste golpeado, fuiste maltratado, te humillaron delante de todos y nos decís que vos nos vas a enviar de la misma manera, ¿no?
Entonces, bueno, Jesús se lo está diciendo a sus discípulos, ¿no? Sí, de la misma manera que el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Algunos iban a pasar por eso, otros no, iban a tener una muerte natural. Pero cuando entendemos el peso de gloria, el peso en la eternidad que tiene el envío de Cristo, podemos soportar cualquier cosa. Y debemos estar dispuestos a soportar cualquier cosa. Romanos 10, del 13 al 15, dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y a eso decimos amén y gloria a Dios y lo creemos. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien le predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces no podemos estar en paz con Dios justamente si no atendemos a su llamado. Y no es cualquier mensaje el que nosotros llevamos. Este mensaje no lo puede llevar cualquiera justamente, sino solo aquellos que atendieron al Señor, respondieron al llamado y son enviados por Él. Porque dice, nadie puede predicar sin ser enviado. Entonces era necesario que Cristo nos encomendara, que Cristo nos enviara. Hay muchos que necesitan escuchar tu voz, hay gente que quizás solo te va a escuchar a vos en toda su vida. Es muy importante entender de la manera en que Dios te hizo es la manera en que vos vas a poder llegar a otros también. La manera en la que hablás, los amigos que tenés, el lugar que frecuentás. Quizás hay lugares donde yo no voy a poder llegar, sea por comunidad, por cultura, por lo que sea, pero es entender que, bueno, ahí está siendo luz, ahí está siendo enviado por el Señor. Entonces atender a esas preguntas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces dice, todo el que invoque al Señor, el nombre del Señor será salvo. Entonces, si esa persona nunca se le predicó, nunca se le habló del Señor, no hay manera de que esa persona pueda invocar al Señor. Y por último, para ir terminando, el tercer punto dice, debemos ser agentes de reconciliación. Entonces, para hacer un resumen, Dios toma la iniciativa, nos reconcilió con Él en Cristo. Atendemos nosotros a ese llamado, nos invita el Señor a una relación restaurada con Él, restaurada por completo, quitando toda enemistad que hay en nosotros. ¿Y qué hace el Señor? Nos envía, nos da el ministerio de la reconciliación. Ahora pone en nosotros justamente el peso de este ministerio. Nos envía con una misión y un mensaje que es justamente reconciliar a otros con Dios. ¿Y cuál es ese mensaje? Si vamos a Romanos 10, del 8 al 11, dice, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y el corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Amén. Y entendemos que es así. Y a veces nos damos muchas vueltas y querer sonar bonito y querer ver cómo le puedo llegar a la persona. Y el mensaje es este. Después si querés usarlo con tus palabras, con tu manera de ser, de cómo vos lo podés. Pero la palabra es clara, el mensaje es este. Y este es el mensaje que nosotros debemos llevar, este es el mensaje que nosotros debemos dar a conocer a los demás. Entonces, como nosotros, agentes de reconciliación, debemos ser justamente personas de paz, personas que acerquen, personas que forman puentes y que no dividen.
Entonces, si yo quiero, así como Cristo me reconcilió con el Padre, ¿no? Con esa obra que hizo, el Padre nos reconcilió consigo mismo en el Hijo, vemos cómo Cristo pasó a ser ese puente, ¿no? Y ahora yo puedo tener relación con el Señor. ¿Por qué? Porque Cristo quitó toda barrera, quitó toda enemistad, quitó todo aquello que nos separaba del Padre. De la misma manera, nosotros tenemos que hacer eso. Quitar de en medio todo lo que entorpezca, para que cuando nosotros hablemos, para que cuando nosotros prediquemos y demos a conocer el Evangelio, realmente no haya ningún obstáculo en el medio. No seamos nosotros mismos esa piedra de tropiezo, sino que podamos liberar el camino para que otros, a través de nuestra vida, también puedan llegar a reconciliarse con el Padre. Ese es el ministerio que tenemos. El formar puentes, ser puentes y no personas que dividen. Buscar la paz con todos. Efesios 4, del 1 al 3, dice, por eso yo estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Sí? Y ahí tenemos el título, honrando el ministerio. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos a otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y estas son características justamente de una persona que reconcilia. Estas son características justamente de una persona que forma puentes, que es una persona de paz, una persona que trae a otros a Cristo, que refleja a Cristo. Dice, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, personas que se esfuerzan por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Y pensando un poco en esto, digo, ¿no son las mismas palabras que dejó Jesús? Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde y encontrarán descanso para su alma, encontrarán paz, se sentirán en armonía. ¿Cuándo? Cuando seamos humildes, pacientes, bondadosos, mansos, tolerantes unos con otros. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, y estarán en paz, estarán en armonía. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Agentes de reconciliación para los que aún no creen, pero también para los que creemos. Por eso debemos esforzarnos para mantener mediante la paz la unidad en el Espíritu. ¿Sí? Mediante ese vínculo de la paz, el Señor también nos llama a ser agentes de reconciliación entre nosotros. Esforzarnos para que ese vínculo espiritual que tenemos no se rompa. Y eso lo hacemos mediante la paz, procurando la paz con todos. Mateo 5:9 dice, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y a esto fuimos llamados nosotros. Cerra tus ojos ahí donde estás. Cuestionate, replanteate cuál es tu situación hoy en día en cuanto a este ministerio de la reconciliación. Si lo tenías en cuenta, si no, si lo tenías en cuenta pero medio que lo dejabas al pasar, si estás muy metido en otras cosas y entendés que se te escapan oportunidades de hablar, de compartir de Cristo. Si le tenés que pedir perdón al Señor, hacelo. Si te tenés que poner a cuentas con el Señor, hacelo. Si crees que hay cosas en tu carácter que tienen que ser cambiados para poder ser agentes de reconciliación, decíselo al Señor. Quita esto que hay en mi corazón. Me cuesta, no sé, o me enojo por todo, Señor. Me cuestan estas cosas en mi carácter. Me cuesta hablar con delicadeza. Quizás me cuesta ser una persona que ponga límites porque entiendo que mi carácter todavía es medio dócil, no
No puedo ser una persona de carácter firme. ¿Qué cosas el Señor tiene que seguir trabajando en tu vida? Para que vos puedas ser una persona que trabaja por la paz, para que puedas ser una persona que es agente de reconciliación. El que trabaja por la paz no es tropiezo, ni para sus hermanos, ni para los que quiere ganar para Cristo. Con el mismo amor que Dios nos dio, a través del Hijo debemos nosotros tratar a todos. Algo a entender con esto de formar puentes, de ser personas que bendicen, es entender que nosotros no fuimos llamados a ganar discusiones, no fuimos llamados a tener la razón en todo. Sí debemos estar preparados para dar razón de nuestra fe, pero eso siempre es desde un lugar de amor y no desde el fanatismo, no desde un lugar de querer tener la razón porque sí, que muchas veces en lugar de predicar a Cristo nos metemos en debates que no tienen fin y que terminan alejando más a las personas. Entonces tenés que estar preparado para defender tu fe, para dar razón de tu fe, sí, pero siempre hagámoslo desde el amor, desde el generar puentes, desde el acercar a la persona con Cristo. Termino con un último versículo y te voy a invitar que podamos orar juntos. Colosenses 1, 19-20 dice: porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hoy llamar la atención a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por hablarnos hoy, Señor, por recordarnos este ministerio tan importante, este servicio, esta tarea, esta labor tan importante a la que nos has llamado, Señor. Así como fuimos reconciliados, ahora nos rogás a nosotros, Señor, que reconciliemos a los demás contigo. Esta es la tarea, Señor, de reconciliar a otros contigo, Señor. Por eso te rogamos que formes nuestro carácter, que quites de nosotros toda aspereza, todo aquello que puede llegar a generar, Señor, divisiones, que puede llegar a generar discusiones, Señor, que puede llegar a entorpecer la tarea, Señor. Quítalo de medio nuestro, quítalo de nuestros corazones, Señor. Revelalo a nuestra vida ahora, Señor, para que podamos trabajarlo, para que te lo podamos entregar, Señor, y que podamos ser personas que forman puentes, Señor, personas que acercan a otros, personas que reflejan a Cristo, personas que reflejan tu amor, personas que reflejan tu misericordia, tu gracia, tu favor, porque es lo que otros necesitan ver, Señor. Hermanos, hay vecinos, hay familiares que ya están cansados de que todo el tiempo le echemos en cara su error, su pecado, su falta. Empecemos a cambiar eso por el amor de Cristo. Un abrazo, un mensaje, una palabra de aliento.
Y orá con fe y cree que todavía hay oportunidad de que esa persona puede ser transformada, de que esa persona va a ser una de las tantas reconciliadas con el Señor. Orá con los ojos de la fe, mirá con los ojos de la fe, abrazá con los ojos de la fe. Cuando abraces a esta persona, hijo, hija, pariente, amigo, compañero de trabajo, pensá que estás abrazando a un futuro hermano en Cristo, una persona reconciliada con el Señor, una persona que pasa de ser enemigo a amigo de Dios. Mirá lo que fue tu vida un tiempo para atrás y decir, realmente el Señor lo hizo conmigo, lo puede hacer con los demás y lo va a hacer con los demás. Pero seamos personas que reconcilian, personas que acercan, personas que no entorpecen la tarea del Señor, sino que son útiles en las manos del Señor. Señor, como ministros tuyos tenemos este ministerio, tenemos esta labor, tenemos este servicio, esta tarea. He escuchado que la gran comisión que Cristo nos dejó muchas veces pasó a ser la gran omisión de la iglesia. De esa comisión, ese encargo, fue la gran omisión y por mucho tiempo nos quedamos encerrados en nuestras congregaciones y adorar al Señor y levantar el nombre del Señor, pero todo lo hacemos acá adentro y todo pasa acá adentro y empezamos a convertirnos en hermanos o esos cristianos domingueros y ¿qué pasa el resto de la semana? ¿Qué pasa cuando salgo del otro lado de la puerta? ¿Qué pasa cuando voy a la calle? ¿Qué pasa en mi trabajo? ¿Qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en mi barrio? Te pedimos perdón por eso, Señor. Pero ayúdanos, Señor, a ser personas que acercan a otros, a ser personas que forman puente, ser personas que bendicen, que abrazan, que trabajan por la restauración, por la reconciliación. Tanto te necesitamos, Señor. A veces me miro y digo, Señor, hay tantas cosas que cambiar en mi vida, tantas cosas que tenés que seguir trabajando, pero gracias porque a pesar de todo, Señor, no te das por vencido, me seguís tratando con amor, con gracia, con favor. Hermano, si te estás dejando tratar por el Señor, déjame decirte que estás en el camino correcto. Quizás hoy no te veas en ese cuerpo glorioso, en ese cuerpo que justamente al que la palabra nos llama. Pero si te estás dejando tratar por el Señor, estás en el camino correcto. El Señor está perfeccionando ese instrumento que sos. El Señor va a alcanzar a muchas personas a través de tu vida, porque justamente es eso lo que somos, instrumentos de reconciliación. Si hay algo que quiero que se te grabe en tu mente, en tu corazón, si es la primera vez que lo escuchás o si el Señor hoy te lo recordó, es esto: instrumentos de reconciliación, para atender justamente a ese llamado. Personas que reconcilian, que abrazan el ministerio del Señor, que atienden a ese ministerio y son personas que ayudan a que otros se puedan reconciliar con el Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque la podemos leer en libertad. Gracias, Señor, porque podemos escudriñar tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque justamente venís a recordarnos toda palabra que salió de la boca de Jesús y venís, Señor, a darle vida ahora nuevamente en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a atender este llamado. Ayúdanos, Señor, a ser personas que
que no claudiquen, Señor, en esto de compartir, de hablar, de ser ejemplo, de bendecir, Señor. Siempre es una buena oportunidad, Señor, para dar testimonio, para hablar de lo bueno que has sido con nosotros, Señor, para mostrar tu gracia, tu misericordia a otros, Señor. Gracias, Señor. Quita de nosotros, Señor, también toda apatía, Señor, en cuanto a este ministerio. Porque entendemos, Señor, el peso que tiene, lo importante que es para vos, Señor. Entendemos lo que diste, Padre bueno, para que esta reconciliación se lleve a cabo. Que fue dar a tu Hijo, Señor, al rescate por muchos. Mira, Señor, si no es importante para nosotros. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Te invito a que hagas ahí con tus propias palabras. Hacelo si realmente lo crees. Pero esto también nos va a ayudar a ser conscientes, a ser intencionales en el diario vivir, en el diario caminar. Y hacer un compromiso con el Señor. Dice, Señor, yo me comprometo a ser una persona de reconciliación, a ser un agente de paz, a ser un agente de bendición y no de maldición. Señor, yo me comprometo a quitar de mi vocabulario, Señor, toda palabra de maldición, toda palabra de juicio, Señor, para hablar palabra de amor, palabra de bendición, Señor, palabra que acerca. Sí, a veces tenemos que confrontar, sí, a veces tenemos que ponernos firmes, pero defendamos nuestra fe desde el amor y como hoy lo mencionaba, no desde el fanatismo. Señor, en definitiva necesitamos el carácter de Cristo impregnado en nuestro carácter, Señor. Por eso nos comprometemos, Señor, para que trabaje, Señor, en nuestro interior, en nuestro corazón, que nos moldee, Señor, para poder abrazar a otros y que esas personas puedan sentir tu amor, tu abrazo, para poder hablar a otros y que esas personas puedan escuchar una voz del una palabra del Padre, para poder animar a otros, para poder consolar, Señor, y sientan tu calidez, sientan tu amor. Queremos tu carácter, Jesús. Necesitamos tu carácter, Jesús. Necesitamos que el Hijo sea formado en cada uno de nosotros. Te amamos, Señor, te bendecimos. Bendecimos tu palabra, bendecimos este tiempo y oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos toda la gloria al Señor, santo,